En este trabajo desarrollado realizamos un mapa conceptual respecto a la lectura del capítulo 7, un duelo entre las concepciones de la materia. En dicho capítulo se abordan temas como las concepciones fundamentales de la materia, desarrollándose así lo que son la teoría de los elementos y la teoría de los átomos, los cuales tenían diferentes enfoques sobre la naturaleza, pero compartían la misma sobre la realidad material. Con este mapa conceptual se intenta desglosar los conceptos e ideas más importantes, tanto de las teorías mencionadas y cómo han desempeñado un papel importante en la diferencia de las ciencias esenciales, como la física y la química. Las concepciones de la materia surgen en respuesta a los asuntos abstractos que se relacionaban con el concepto de la physis. La physis yace del origen del término moderno que nosotros conocemos como física. En cuanto a lo que es la física antigua, esta vemos que se vio motivada por preguntarse y cuestionarse cuál era la naturaleza de la identidad en el proceso de cambio. Esta física abarcaba lo que eran problemas respecto a la naturaleza esencial y al funcionamiento del mundo material. Gracias a esto se desarrollan dos teorías, las cuales eran la teoría de los elementos y la teoría de los átomos. Ambas eran sistemas rivales que proponían estilos diferentes para explicar los fenómenos naturales. Y asimismo, ambas también compartían dos premisas. Dichas premisas eran el principio de conservación de la materia y el mundo como fundamentalmente fenómico. Respecto a la conservación de la materia, este concepto fue utilizado por Lavoisier para desechar la idea del elemento flogisto. También subyace en la física antigua y es incrustada en la ciencia occidental. Según Emile Mayerson, la consideraba una suposición metafísica a priori y una base necesaria para toda actividad científica. Por otro lado, en cuanto a la segunda premisa del mundo como fundamentalmente fenómico, se refiere a un conjunto de fenómenos, los cuales eran resultado de nuestra naturaleza como seres sensoriales y nuestras percepciones sensoriales, las cuales podían transmitir una impresión falsa del mundo. Por eso se tenía la sensación de que la calidad de conocimiento humano era inferior a comparación con la de los seres omniscientes, los cuales eran capaces de conocer el mundo tal cual. Regresando a las teorías desarrolladas a partir de la física, encontramos lo que es la teoría de los átomos y la teoría de los elementos. La teoría de los átomos fue creada en la antigua Grecia y desarrollada por la escuela de Abdera. También fue reformulada por Epicuro y Lucrecio. Su objetivo era ofrecer una descripción definitiva de la realidad. Y según los atomistas, los humanos eran incapaces de experimentar directamente el mundo atómico real, pero invisible. Así que se tenían que conformar con poder obtener este conocimiento a partir de la observación de fenómenos perceptibles. Esta teoría planteaba que el mundo estaba constituido por una sola materia homogénea, la cual se distribuía en unidades pequeñas, invisibles, sólidas, eternas e indivisibles. Y solo diferían en su figura o forma y no en sus propiedades o naturaleza. Asimismo, las formas y posiciones de los átomos eran factores que determinaban la generación y propiedades de los cuerpos sensibles. La teoría de los átomos manejaba lo que era la metáfora del alfabeto, la cual implicaba que hay reglas que rigen la combinación de los átomos y que eran responsables de la naturaleza del mundo como lo percibimos. Por otro lado, respecto a la teoría de los elementos, se desglosa lo que es el concepto de elemento, el cual había servido para traducir lo que era la palabra arche de los principios primitivos en las primeras cosmogonías, donde cosmos, según Tales de Mileto, se había originado de una especie de océano primitivo. Asimismo, se había ocupado para traducir la rizomata de Empédocles en el sentido de que las raíces de las cosas materiales eran cuatro elementos: la tierra, el aire, el fuego y agua. Estos 4 elementos poseían al menos un atributo a un grado extremo, por ejemplo, la sequedad, de la tierra, la humedad del agua, y su mezcla en diversas proporciones podían formar lo que era el mundo material. Por otro lado, antes de que existieran esos 4 elementos o las raíces de las cosas materiales, se les solía llamar los mínimos a las entidades sumamente pequeñas e idénticas que formaban a la materia. También eran llamadas homeomerías y los trataban como materia prima de las que se constituían los elementos, básicamente.
También, asimismo, los elementos ayudarán a traducir los 4 elementos de Aristóteles, los cuales, los elementos que hemos mencionado, tierra, aire, fuego y agua, para Aristóteles eran formados por la unión de un sustrato material sin forma y 2 de las 4 cualidades esenciales. De esta manera, el sustrato material sin forma, también conocido como sustancia, se lograba que cada elemento materializara 2 cualidades, donde el atributo era inherente al elemento. Bueno, también el concepto de elemento fue usado por Lucrecio, donde el elemento designaba las unidades indivisibles, en este caso el átomo. Y bueno, también se trataba de una teoría de los elementos, donde se llegó a elaborar la física cualitativa y se crea lo que es la ciencia de mixturas. Por otro lado, se desarrolló lo que era una analogía de la paleta de un pintor, según Empédocles, donde decía que la mezcla de los 4 colores primarios, haciendo referencia a los 4 elementos o las raíces de las cosas materiales, la tierra, aire, fuego y agua, al mezclar los colores primarios se da lugar a una gran gama infinita de matices. Y finalmente vemos que las características que tenía la materia, según la teoría de los elementos, era que se trataba de una materia continua, heterogénea y bien diferenciada. ¿Es aristotélica la química? La teoría de los principios de los 4 elementos de Aristóteles justifica el argumento de su continuidad en la química moderna. 2 de sus características de esta teoría es el pluralismo y las cualidades. Primero comenzaré hablando del pluralismo, el cual sugiere que podemos reducir la diversidad de fenómenos naturales a unas pocas entidades irreductiblemente diferentes o diferenciadas, más bien. También sugiere que no hay un solo tipo de materia universal. Auguste señala que el número de elementos que estamos dispuestos a aceptar va a determinar su naturaleza. Para él, la química es un descendiente de la tradición aristotélica, así como también atribuye a Aristóteles esta revolución, que conduciría por medio de una exploración mejorada gradualmente de los 4 elementos de Aristóteles a los 56 cuerpos simples de la química actual. Aristóteles no adoptó el sentido de elemento como el origen de todas las cosas, sino como algo que circula en el curso de la metamorfosis y otras transformaciones. Con respecto a la otra característica de las cualidades, para Aristóteles eran atributos que se mantenían de los elementos para definir su naturaleza definitiva. Mientras que para el químico tenía 2 funciones. La primera era la explicativa, en la cual servía para explicar muchos fenómenos químicos comunes, como lo es el combinar sustancias con ciertas propiedades para así obtener nuevas sustancias. Y la clasificatoria, la cual las propiedades fundamentales que se relacionan con las cualidades proporcionan un conjunto de principios generales, los cuales pueden usarse para agrupar sustancias individuales en clases. En eso se centraba principalmente aquella función de clasificatoria. Mixturas o compuestos, Stahl o Lavoisier. Bueno, a principios del siglo XVIII, Ernest repitió la distinción de Aristóteles entre mixturas reales y aparentes, intentando diferenciar así el territorio de la química y el de la física. La física cuenta con agregados, mientras que la química es capaz de trabajar con mixturas. La agregación en la física era la yuxtaposición de unidades y también podía entenderse en términos mecánicos como la masa y el movimiento. Pero la mixturación por parte de la química
es la unión de principios que involucran afinidades individuales, como por ejemplo, en la descomposición de un agregado, hablando de la física, no afectaría sus propiedades, mientras que por el lado de la química, mientras que el análisis de cualquier mixtura necesariamente las cambiaría. Viéndolo desde un enfoque de Stahl, él centró más bien a la química en la noción de la mixtura, logrando definir a la química o a esta ciencia como el arte de reducir cuerpos mezclados, compuestos o agregados en sus principios y de componer estos cuerpos a partir de aquellos principios. Stahl simplemente suponía que las mixturas estaban hechas de 4 cuerpos primarios, cualitativamente diferentes. ¿A qué me refiero con cualitativamente? A que estos tenían cualidades diferentes y estaban conformados por 3 tipos diferentes de tierra y de agua. Por otra parte, después de varios años, en el siglo XVIII, los químicos dejaron de usar esta palabra, mixtura, la cual fue reemplazada por el término de composición o compuesto, en particular la famosa definición de Lavoisier del elemento como sustancia no compuesta. Esto fue una parte integral de la reorganización de la química. Aquella fue una función de otra distinción entre lo simple y compuesto. Lavoisier, quien fue conocido como el fundador de la química moderna, volvió a definir la química como una ciencia que se ocupa de descomponer los cuerpos naturales y de examinar por separado las varias sustancias que entran en una composición. Lavoisier admiraba y citaba ampliamente a Bonnot, en particular a su lógica de 1780. Él adoptó su visión de Bonnot, así como también métodos analíticos, su noción de análisis como un proceso en 2 direcciones. ¿A qué se refería como un proceso en 2 direcciones? Esto se refería a que podría ser de simple a compuesto y viceversa, de compuesto a simple. La lógica de Bonnot fue inspirada por el álgebra. No solo inspiró a su vez las formas colaborativas al lenguaje de Lavoisier, sino también el uso de ecuaciones para así poder describir más fácilmente las reacciones químicas que ocurrían. La mixtura. Como paradoja tenemos 2 puntos. El primero es, si la mixtura es una agregación, se pierden las propiedades de los ingredientes. La segunda es que si la mixtura es una nueva sustancia, se pierden las propiedades de la mixtura. Aristóteles va a distinguir entre lo potencial y lo real. También los elementos de la mixtura aún existen en potencial dentro de la misma. Acuña el término síntesis, composición. Por otro lado, George Ernst Stahl retoma la distinción de Aristóteles. Define la química como un estudio de la mixtura. Propone que las mixturas contienen sus cuerpos primarios constituyentes. Antoine Lavoisier, por otro lado, redefine la química como el estudio de la composición. Introduce la distinción entre simple y compuesto. Define un elemento como una sustancia no compuesta. Adopta la visión de Condillac del lenguaje como método analítico. Las ecuaciones químicas representan la suma de los elementos constituyentes e ignora la paradoja de la mixtura. Un asunto controvertido.
Esto lo podemos dividir en dos temas específicos o de una manera más general, como la química moderna y la filosofía de Aristóteles. En el caso de la química moderna, es el campo científico que estudia la composición estructural y propiedades de la materia, así como los cambios que experimentaba durante las reacciones químicas. Esta se basa en la teoría atómica y en los modelos moleculares para comprender la naturaleza de la materia a un nivel microscópico, lo cual nos lleva a dos significados, los cuales son la mixtura y la combinación química. La mixtura se refiere a la mezcla de diferentes sustancias las cuales no son capaces de formar nuevos compuestos químicos. En cambio, la combinación química implica la formación de nuevas sustancias con propiedades diferentes a la de los componentes originales. Con esto pasamos hacia lo que es la filosofía de Aristóteles. Esta se refiere a las ideas y conceptos desarrollados por el filósofo griego Aristóteles, que influenciaron el pensamiento de Durkheim sobre la química. Esto incluye conceptos como la naturaleza de la materia, la casualidad y la sustancia. Y esto nos lleva hacia lo que es la observación empírica. Esta es la práctica de obtener información a través de la observación directa de fenómenos naturales o experimentos controlados en un laboratorio. La observación empírica es fundamental para la formulación y validación de teorías científicas. Para estas teorías se necesita una interpretación, las cuales pueden ser prácticas o moleculares. En el caso de que sean prácticas, estas se basarán en la experiencia sensorial y fenomenológica de los fenómenos químicos. En cambio, si es molecular, esta se refiere a la comprensión de los mismos en términos de estructuras y procesos a nivel molecular. Todo esto nos lleva hacia lo que es el atomismo. El atomismo es una teoría postulada que la materia está compuesta por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Esta es una teoría desarrollada por Leucipo y Demócrito. Posteriormente se le daría algo denominado como análisis crítico de la notación atómica, la cual consiste en evaluar de manera más detallada cómo se representan los átomos y los compuestos químicos en los modelos científicos. Estos átomos también se le pueden denominar como elementos, los cuales se refieren a la sustancia pura que no se puede descomponer en otras sustancias más simples por medios químicos ordinarios. Cada elemento tiene una valencia, las cuales son capacidades de un átomo para formar enlaces químicos con otros átomos. Asimismo, las valencias determinan la capacidad de un átomo para combinarse con otros y formar compuestos químicos más estables. Sobre los elementos, estos elementos los denominaron o se les llamó como bloques de construcción básicos de la materia y están representados en la tabla periódica de los elementos. Como conclusión, tenemos que el capítulo 7 del libro explora la evolución del concepto de mixtura a lo largo de la historia de la química, tanto desde la perspectiva de Aristóteles hasta la de Lavoisier. El texto se va a centrar en la paradoja inherente de la mixtura, la cual reside en la dificultad de conciliar la coexistencia de las propiedades de los componentes individuales con la formación de un nuevo cuerpo con propiedades únicas. El capítulo se centra en la visión de Anthony, quien redefine la química como el estudio de la composición e introduce la distinción fundamental entre simple y compuesto. Lavoisier define un elemento como una sustancia no compuesta y considera las ecuaciones químicas como la representación de la suma de elementos constituyentes. El capítulo concluye con una reflexión sobre el legado de la química aristotélica y la evolución del concepto de mixtura. Se destaca que la química moderna no es heredera directa de la química aristotélica y que el concepto de mixtura ha experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo, desde la perspectiva de la agregación física hasta la comprensión de la composición química.